Bueno, pues bienvenido, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a estar aquí con vosotros después de un año. Para mí es un placer compartir con vosotros y con los que nos están viendo, hablar sobre celiaquía, sobre digestivo y sobre las cosas que surjan hoy. Y bueno, muy agradecido y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, el placer es nuestro, porque siempre tener a profesionales de la salud como tú, ¿no? Aquí en el programa, pues la verdad es que nos gusta mucho. La verdad, empezar el programa con un doctor, con un profesional, pues nos encanta. Yo creo que vamos a ver si nos hacen preguntas y te las trasladaremos. Pero vamos a hablar Claro. de enfermedad celíaca, también de aparato digestivo. Vamos a empezar como siempre digo, de lo general o particular. La especialidad de digestivo, ¿qué es lo que engloba? ¿Qué es realmente lo que engloba en total? Pues la especialidad de digestivo es muy amplia, como se puede imaginar. Siempre hablamos del tubo digestivo, ¿no? Pues desde la boca hasta el ano, todos los metros de pues, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, el colon. Y aparte, pues también la especialidad se encarga del hígado, de las enfermedades hepáticas y del páncreas, de todas las enfermedades del páncreas. Entonces, bueno, hay muchas enfermedades que pueden afectar a diferentes órganos digestivos, solo a uno, incluso a otros órganos también que no sean digestivos, porque también llevamos nosotros pues conjuntamente con otros compañeros de otras especialidades. Así que bueno, eso es un poco el resumen de la especialidad, que es muy amplia y se ve Eso, muchas, Sí. muchas, muchas, eso iba a y decir, muy cuando frecuente tenemos, también. claro, cuando tenemos un problema digestivo, se nos paraliza un poco todo, porque al final es fundamental. Se dice incluso que el intestino es el segundo cerebro. No sé Sí. qué opinas tú. Sí, sí, bueno, el intestino tiene muchísimas neuronas, de muchas conexiones. De hecho, se habla de la neurogastroenterología y bueno, pues al final muchas cosas neurológicas, desde estrés, ansiedad, pues también se somatizan en el tracto digestivo y pueden producir muchos tipos de enfermedades digestivas. O sea que si estamos mal mentalmente, psicológicamente, pues nuestro tracto digestivo va a estar mal también. Y la verdad que eso, lo que decía, que casi todo el mundo tiene problemas digestivos y es muy frecuente pues que todo el mundo cuando se entere que es digestivo pues te consulte siempre en tu día a día, porque es que es raro que alguien no tenga algún problema digestivo alguna vez en la vida. O sea que sí. Me imagino esas reuniones, ¿no? Con amigos Sí. tomando algo, comiendo y tal, y de repente, oye, que me pasa esto, que a Sí, no sé sí. quién le pasa esto. Al final es fundamental, ¿no? Sí, sí, Tener sí, una buena salud a mí la verdad que no me importa y digestiva. me encanta hablar de digestivo, pero es verdad que a veces te increpan un poco así en situaciones que un poco como no pegan, pero sí, es súper importante pues poder comer, poder nutrirte, poder ir bien al baño, pues estar cómodo contigo mismo, poder salir, entrar, viajar, no Ujú. depender de, ¿no? Pues, de otras cosas. O sea Ujú. que, ¿Y cuáles son los principales motivos de consulta al digestivo, a la especialidad de digestivo? Bueno, pues principalmente pues las molestias inespecíficas abdominales, pues desde hinchazón, distensión, gases, flatulencia, dolor de estómago, pesadez, digestiones muy pesadas después de comer, que como que la gente nota que tiene la comida ahí todo el día, estreñimiento, diarrea, son un poco las causas más frecuentes. Y luego pues ya cosas un poco más raras, pues alteraciones analíticas que ve el médico de atención primaria, otro especialista, sangrados digestivos también, pérdidas de peso, pérdidas de apetito, son cosas que solemos ver habitualmente en la consulta. Ujú. Y cada vez más en los últimos años, ¿no? Celiaquía. Mm. Estamos viendo que no es que aumente el número de personas que desarrollan celiaquía, pero sí que está habiendo más diagnósticos gracias a que bueno, tenéis más herramientas. Sí. En mayo se publicó el nuevo diagnóstico. ¿Os ha llegado a todos los profesionales? A mí sí que me ha llegado, quizás porque estoy un poco bastante interesado y bueno, también gracias a ti que como no te sigo en Instagram, pues tienes ahí todo el día y bueno, en cuanto salió estabas ahí en la presentación y también me entero mucho por eso, pero bueno, en principio sí que se estaba haciendo difusión, yo lo he hecho difusión en mi entorno, en mi hospital y entiendo que imagino que también se está difundiendo, la verdad que tampoco sé cuánto de difusión hay, verdad que todavía el índice de sospecha de la enfermedad celíaca no es suficiente, no es alto, pero cada vez más pues se piensa más en ella, hay más recursos, hay más disponibilidad de pruebas y estamos intentando que cada vez hay menos pacientes no diagnosticados, pero aún así no llegamos a la prevalencia que parece que hay y que no damos con todos los pacientes que tienen la enfermedad. Ujú. ¿Qué es lo que os hace sospechar que un paciente que ha sido derivado digestivo puede ser celíaco? ¿Qué es lo que os hace pensar, vamos a hacer las pruebas, vamos a ver si tiene ya los anticuerpos, si los tenemos que pedir, si tiene la genética? Claro, o Pues, sea, es verdad que las derivaciones digestivas son tan variadas, hay tantos síntomas y de entre eso hay cosas pues más banales, más graves o a veces de esos problemas funcionales, problemas que parece que no le damos tanta importancia, pero bueno, es verdad que luego entre todos esos síntomas pues la celiaquía es la típica enfermedad que se puede presentar de miles de maneras,
pacientes asintomáticos, pacientes con muchos síntomas o con cosas que no asociamos a la celiaquía y que sí lo tienen, pues problemas de piel, problemas de transaminasa, y que bueno, es verdad que el especialista digestivo sí que suele pensar más en eso, pero hay veces que otros compañeros pues no te lo derivan o no lo sospechan. Entonces yo cuando me llega un paciente a la consulta y que piense que tiene enfermedad celíaca, pues que pueden ser muchas cosas. Entonces en general el cribado de enfermedad celíaca en digestivo casi siempre se hace en la mayoría de los motivos de consulta. Es verdad que un paciente que pues, va al baño echa sangre o ciertas cosas que a lo mejor no es lo primero que piensas en la celiaquía, ¿no? Piensas en un tumor, otro tipo de hemorroides o otro tipo de patología. Pero bueno, al final síntomas inespecíficos, pacientes que tengan otras enfermedades asociadas, que tengan familiares, pues siempre tienes alguna cosa que te enciende un poco la bombilla y piensas en la celiaquía. Pero es verdad que muchas veces te lo derivan con anticuerpos negativos, pero a lo mejor si tienes mucha sospecha, pues vas un poco más allá. Entonces, bueno, a veces es complicado, una enfermedad a veces complicada de diagnosticar. Sí, nos ocurre mucho, ¿no? El tema que has dicho, la palabra clave de los anticuerpos. Por ejemplo, en el nuevo protocolo se empieza a hablar, yo es la primera vez que lo veo así reflejado, de la celiaquía seronegativa. Uh-huh. Hay muchos pacientes que no elevan anticuerpos y, sin embargo, os hacen pensar que puede haber una celiaquía detrás y tenéis que seguir haciendo pruebas. La celiaquía seronegativa no es tan frecuente, o sea, la mayoría de los pacientes sí que tienen anticuerpos, pero hay muchas causas para que no los tengan. A veces, pues que son pacientes que ya han asociado el consumo de gluten con encontrarse mal, a lo mejor han disminuido su ingesta de gluten o directamente se lo han retirado porque alguien les ha dicho no lo tomes si te sienta mal y se han autodiagnosticado de que bueno, son celíacos o que les sienta mal el gluten y no lo toman, o porque tienen algún déficit de inmunoglobulina, la hemoglobina A, si hay un déficit pues te puede salir anticuerpo negativo, entonces tienes que pedir la total y pedir el anticuerpo IgG, ¿no? La hemoglobina G. Luego pacientes que pueden estar inmunodeprimidos por fármacos también pueden dar negativo, o que tengan lesiones muy leves en la mucosa, eso puede hacer que no lleguen a elevar suficiente los anticuerpos. Pero sí que a veces los hay, o sea, pacientes seronegativos, y bueno, si tienes alta sospecha, pacientes con enfermedades asociadas, con otros síntomas, con déficits nutricionales, con cosas que te hagan pensar en celiaquía o familiares de primer grado, ¿no? Padres, hermanos o hijos, pues sí que tienes que ir un poco más, pues hacer el test genético, si a lo mejor no quieres ser tan invasivo, si te da negativo, pues a lo mejor prácticamente lo puedes descartar, aunque el 99% de los pacientes con celiaquía tienen el DQ2, DQ8, aunque luego hay otros haplotipos, y luego pues bueno, ya ir a la biopsia si no te queda, o sea, si ya es positivo y pues tienes que ir a la biopsia a ver si es celíaco o no. Claro. Estabas contando pues algunas de las razones por las cuales un paciente no eleva anticuerpos, pero en niños es menos frecuente, ¿no? Los niños sí suelen elevar, ¿no? Claro, ¿no? Yo siempre digo que los niños en pediatría es un poco más fácil diagnosticar la celiaquía en las edades más tempranas, cuando se introduce el gluten. Los niños pues tienen retraso en el crecimiento, pierden peso, no hacen bien las tomas, no comen bien o están desnutridos, y bueno, sí que la celiaquía es como el pediatra siempre lo tiene en mente, ¿no? Es verdad que en el adulto parece que cuesta un poco más porque a veces son síntomas más inespecíficos, otro tipo de asociaciones que no te hacen pensar en ello. Y el niño normalmente, de hecho, el nuevo protocolo de pediatría sí que te dice que los niños con anticuerpos muy elevados, por encima de 10 del valor normal, y con un test genético compatible, clínica compatible y que responde a la dieta sin gluten, te podrías ahorrar hasta la biopsia, que no pasa en adulto, porque es verdad que casi siempre los niños suelen tener anticuerpos positivos. Es verdad que niños con déficit, ¿no?, de esta inmunoglobulina o alguna otra patología pueden también dar negativo. Y los niños no se quitan el gluten, ¿no? Claro. Que nosotros tenemos el hándicap de que luego la gente pues toma a veces decisiones que te dificultan un poco el diagnóstico. Mira, tenemos una pregunta de José Quiroga Robles. Habla sobre la microbiota intestinal. Dice que le gustaría aprender más sobre este tema. Pregunta, ¿son las mismas cepas o colonias de bacterias las que pululan en el intestino delgado que en el colon? Y dice que es el Helicobacter pylori. Bueno, ahí estamos mezclando varias cosas. Sí. Bueno, en cuanto a la microbiota, es también le llaman hasta el segundo cerebro del humano, porque al final, bueno, es incluso otro órgano nuevo, porque al final hay millones de células, de bacterias, de virus, de parásitos en nuestro intestino, con muchísimas funciones
funciones metabólicas, de digestión, inmunológica, o sea, está asociado con muchísimas enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas incluso, y bueno, digestivas evidentemente. Y es verdad que bueno, hay pacientes que pueden tener floras muy diferentes, según la que tengas pues puede generar un tipo de gases, un tipo de síntomas, eso pues mucha flatulencia, según cómo digieras aflora los alimentos y el gas que produzca. Y bueno, pues está asociado a muchísimas enfermedades. De hecho, se habla pues del trasplante fecal, que ya se está utilizando para cambiar la microbiota de los pacientes en una infección que es la colitis por Clostridium, que es muy grave, que a veces es refractaria, que hay que modificarles la microbiota para que no crezca esa bacteria que no queremos, pero también se está empezando a plantear en otro tipo de patologías. De hecho, ha habido pacientes que se le han trasplantado ha habido un trasplante de microbiota y venía de un paciente con síndrome metabólico, que era un poco obeso, tenía problemas de colesterol y tal, y el paciente que recibió la microbiota engordó, ganó peso, o sea, se le cambió su metabolismo por el cambiar su microbiota, o sea, que está asociada a muchísimas cosas, es muy importante, pero sabemos bastante poco todavía de ello, o sea, que es un foco ahí de investigación muy importante. Y luego el Helicobacter pylori, que a veces se sabe más, ya está muy de moda, todo el mundo habla de él, está muy relacionado pues con la gastritis, con las úlceras de duodeno y a veces incluso con linfoma gástrico y tumores gástricos. Y bueno, pacientes que tienen síntomas de lo que llamamos dispepsia, pesadez, que no hacen bien las digestiones, que pueden tener dolor de estómago, pues hay que investigarlo a veces por una muestra de aliento, a veces por endoscopia, a ver si tienen la bacteria que les coloniza y está produciendo esos síntomas, esa enfermedad, y hay que tratarla con antibióticos y eliminarla. Pero bueno, el Helicobacter en España hasta 6 de cada 10 se calcula que lo tienen, no a todo el mundo le da síntomas, no a todo el mundo le da problemas. Si tú estás bien, pues no tienes que buscarla, investigarla ni tratártela. Pero bueno, a veces también pasa que la gente, pues tengo mal aliento, quiero que me pidan el Helicobacter, el test del aliento, porque lo asocian y no tiene indicación realmente de eliminarla, porque también forma parte de tu flora digestiva y está conviviendo contigo en simbiosis, ¿no? El problema es cuando esa convivencia se descompensa, se pasa, digamos, de lista la bacteria y te está produciendo ya lesiones, inflamación, gastritis o úlceras, pues sí que hay que eliminarla para que eso no vaya a más. Sí, es verdad que últimamente escuchamos lo del Helicobacter en todas partes, ¿no? Además con síntomas pues también muy específicos, bastante variados y tal, y bueno, que en realidad el tratamiento es sencillo, ¿no? Es el antibiótico durante un tiempo para intentar controlar esa bacteria, eliminarla y vida normal, o sea, no es un tratamiento crónico ni mucho menos. No, en principio sí, es un tratamiento antibiótico, habitualmente ya se tardan 2 semanas porque sí que ha habido cada vez más resistencia por la toma de antibióticos, y el problema es que sí que se requiere muchas veces de 3 antibióticos, protector de estómago, y a veces bueno, puede haber efectos secundarios, la gente a veces le da molestias, le da incluso diarrea, no se lo terminan de tomar porque es como bastante fuerte el tratamiento, pero es verdad que bueno, si lo cumple bien, pues en la primera terapia se suelen erradicar hasta el 90% de los pacientes. Luego hay otras pautas, hasta 4ª línea de tratamiento que se pueden probar si no se ha eliminado, pero bueno, es verdad que a medida que avanza, pues cada vez son un poco más duros los tratamientos, claro, ¿no? Y bueno, hay veces que tienes que plantearte un poco la indicación, si es algo más leve, más banal, que pues puedes plantearte parar y decir, bueno, tampoco te está produciendo tantos síntomas, no compensa darte tantos antibióticos para tratar esto, pero bueno, hay casos que son patologías graves como un linfoma o una gastritis o a veces tumores que se pueden ver asociado a esto, pues sí que hay que incidir y ir a los tratamientos más potentes, digamos, pero es verdad que es algo agudo, no es que tengas de por vida que tomar ninguna pastilla ni hacer ningún otro tipo de tratamiento, o sea, si te cura, si te erradica, pues puedes hacer vida normal. La reinfección es muy rara, no se contagia entre gente, que a veces la gente piensa, y mi pareja se tiene que investigar, tratar, o sea que no hay problema en eso, y bueno, una vez te curas, pues es raro que vuelvas a tenerlo, que a veces pasa también, o que no se trató del todo bien y fue negativo, pero era un falso negativo también, luego la erradicación. Ha comentado Jorge, ha hablado de la microbiota, y hay un libro que ha publicado la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, que un artículo en concreto de un instituto valenciano habla de esos estudios que se están haciendo en la microbiota, que se está viendo que la microbiota de los celíacos es diferente. Entonces la teoría, la hipótesis que tienen es que si conociésemos exactamente qué es lo que la diferencia, podríamos tratar de modificar esa microbiota en los primeros años, los primeros meses de vida, para prevenir la enfermedad. ¿Tú cómo ves esa...? O sea, sí que se están haciendo ahora muchos estudios en cuanto a eso. De hecho, hay muchas asociaciones de la celiaquía en cuanto a el tipo de parto, el parto si es vaginal, si es cesárea, el tipo de lactancia, si es artificial, si un poco por pensar sobre todo en ese cambio de la microbiota que puede influir el pues, pasar por la vagina o no, la leche de la madre.
Y bueno, sí que se está pensando mucho en eso y se está intentando estudiar si podemos modificar esa flora en cuanto a pues, probióticos dirigidos, antibióticos, y si puede mejorar un poco el desarrollo de la enfermedad, pero tampoco hay suficiente sobre eso. Ya la microbiota se está asociando con todo prácticamente, o sea, es verdad que enfermedades autoinmunes, artritis, cualquier tipo de enfermedad se asocia también con la microbiota, pero y sí que se ha visto ciertos pacientes pues, con intestino irritable, con ciertas patologías que tienen poblaciones disminuidas de cierto tipo de bacterias o aumentadas en otro tipo, pero hay millones y millones de bacterias que no podemos conocer todas, es muy complicado. Muy Entonces, complicado. bueno, cada vez se está intentando sí que ver en pacientes sanos, con celiaquía, con colon irritable, otro tipo de enfermedades, que como su población y si se puede actuar sobre eso y eso sirviera para algo más adelante. Pero de momento es algo que todavía está muy, a principio de inicio. Estaremos pendientes sí. de qué ocurre, pero bueno, es Sí. que es un tema tan complejo, Sí. sobre todo para los que no nos dedicamos a ellos, que lees y dices, jo, Es parece complicado de entender. que va por aquí la cosa, ¿no? Sí. Pero claro, cuando luego hablas con un profesional te dice, sí, puede ir, pero podemos tardar años Claro. en llegar a una conclusión que nos diga, bueno, pues hay que tirar por aquí o hay que tirar por allá. Es muy complicado. Sí, muy interesante. Mira, si te parece bien, vamos a seguir con una pregunta Sí. del público, de los Claro. espectadores. Angie DS habla, quiere más información sobre la celiaquía refractaria. Ujú. Y ella dice que sigue la dieta desde hace ya 6 años y sigue con las vellosidades aplastadas, nos dice. Estuvo tomando corticoides 2 meses, pero no sirvió para nada. Sigue con dolores y con la vellosidad igual. Ujú. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, la enfermedad sería refractaria. Inicialmente, primero hay que ver pacientes no respondedores a la dieta sin gluten, que es un poco diferente, porque hay que ver primero confirmar el diagnóstico, o sea, la evidencia, revisar la biopsia, revisar todos los criterios clínicos que haya sido adecuado. Y también ver que no hay otras causas de atrofia biocitaria, porque también hay más causas de atrofia, pues puede haber otras enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, pues por parásitos, pues por bacterias que pueden inflamar el intestino, incluso a veces medicamentos. Esta es la atrofia asociada al olmesartán, que es un fármaco antihipertensivo, que es muy frecuente la toma, y a veces también se ha visto pacientes que tienen atrofia secundaria a eso y mejoran cuando dejan de tomarlo. Y luego confirmar bien que está haciendo bien la dieta sin gluten, que no hay contaminación cruzada, que no hay ingestas inconscientes a veces de gluten. A veces otros pacientes lo toman porque se sienten bien y no le dan tanta importancia a la dieta y se la saltan. Y bueno, pues una vez descartado todo eso, sí que bueno, se hablaría de una enfermedad refractaria que al año no ha mejorado la biopsia, los anticuerpos a lo mejor siguen positivos o la clínica continúa. Bueno, si descartas otras causas de clínica, pues de muchas otras enfermedades también del tracto digestivo que se pueden asociar a la enfermedad celíaca, incluso el sobrecrecimiento bacteriano, otro tipo de colitis, de insuficiencia pancreática también, pues hay muchos tipos de tratamientos. Verá que la refractaria se clasifica en 1 o 2. Hay que estudiar bien la población de linfocitos que tienen los glóbulos blancos en el intestino, estudiarlo, una técnica para ver qué población tiene esa persona, según si son linfocitos aberrantes, pues hablamos de la tipo 2, que es un poco la peor, digamos, que es mucho más rara, pero sí que tiene como peor pronóstico, y la tipo 1 pues no tendría ese tipo de linfocitos, y bueno, pues se puede tratar desde corticoides locales, que es lo que más se está utilizando ahora, que es la budesonida, es un corticoide que es más de acción a nivel intestinal, no tiene tanta repercusión general sistémica, y a veces mejora. Luego está el corticoide, el sistémico, el típico conocido, el urbazol, la prednisona, que baja la inflamación a todos los niveles del organismo. Y bueno, luego hay veces pacientes que se tratan incluso como enfermedades inflamatorias, como el Crohn o con la colitis ulcerosa, cuando con el corticoide o no mejoran o mejoran, pero son dependientes de corticoide porque no puedes suspenderlo, pues a veces tienes que pautar fármacos que alteren la respuesta inmunológica, pues inmunosupresores, la cetoprina, a veces son algunos casos publicados incluso con biológicos, con infliximab, pero bueno, son casos que son raros que lleguen a tanta gravedad, tanta refractariedad y que estén muy complicados. Normalmente suele haber otra cosa que hace que no terminen de mejorar, y bueno, a veces si es la atrofia, pues habrá que seguir vigilándola, tratarla y ver cómo responde. Pero ya te digo, los casos graves acaban pues con úlceras, con inflamación de todo el intestino, no solo del duodeno, del yeyuno, del ilion. Entonces, bueno, pero eso imagino que por lo que cuenta de la atrofia no será su caso, que haya una yeyunitis ulcerativa, una yeyunoleitis, porque ya no solo yeyuno, puede enfermar el ilion también, que es un poco lo que se asocia a la refractariedad
grave como tal. Sí, ¿ves muchos casos ahí en La Paz? ¿Tienes casos, o es un caso extremo pero difícil de ver? Casos refractarios hay pocos. De verdad que hay series que te dicen hasta un 10% de los pacientes pueden ser refractarios, pero es verdad que muchas veces es difícil de controlar cuántos han cumplido la dieta, cuántos no tienen otras causas, y que también esos casos son publicados a veces de centros de referencia. Pues hay un centro a lo mejor en Holanda que se encarga de todos esos casos, entonces claro, seca un poco la publicación, ¿no? Pero es verdad que no es tan frecuente. Yo en mi vida diaria no me he encontrado con muchos casos refractarios y ninguno que sea tan grave como que acabe en ese tipo de complicaciones, ¿no? Una yeunitis, o un tumor, un linfoma incluso, salvo un paciente que no cumpla la dieta, que haga un poco lo que quiera o que no se lo tome en serio o que no se haya diagnosticado, ¿no? Se haya diagnosticado tarde y llegue, debute así, pero no es algo frecuente. ¿Y una celiaquía no refractaria, precisamente por ese motivo de saltarnos la dieta, no tomárnoslo en serio, puede llegar a ser refractaria? ¿Puede llegar un momento en el que claro, las vellosidades... Claro, en principio no se llamaría refractaria porque no se está cumpliendo la claro, dieta, ¿no? O sea, sería claro, una celiaquía que puede llegar a complicarse, ¿no? A ser una enfermedad complicada porque el paciente no cumple la dieta, hace, ¿no? O sea, sería más bien una consecuencia de un celíaco diagnosticado que no cumple la dieta. Claro, porque la refractaria, el claro, criterio para diagnosticarla, porque un diagnóstico un poco de exclusión es que hace bien las cosas, incluso se comprueba a veces en heces, en orina, que no hay péptido de gliadina que estén eliminando por contaminación o por consumo, pero sí hay pacientes que si no lo cumplen, no se trata, o sea, no hacen bien las cosas, pues pueden llegar a tener complicaciones pues, de osteoporosis, ¿no? Por malabsorción de calcio, vitamina D, fracturas de hueso por traumatismos banales o incluso espontáneas, porque llegan a perder la masa ósea, claro, o problemas hasta psiquiátricos, depresión, ansiedad, problemas neurológicos, problemas de movimiento, de sentir, de hormigueo, porque al final, bueno, si tú perpetúas esa inflamación, ese intestino no está absorbiendo, tienes muchos déficits, ¿no? nutricionales, que eso te complica muchas cosas, y aparte esa inflamación perpetua también afecta no solo al intestino, sino puede, como es sistémico, pues afecta a todo el organismo, puede dar muchas complicaciones. Y sí que puede como para no hacer la dieta correctamente, ¿no? Ya. Sí. Sí. Además parece mentira, pero tampoco hay que tomar una gran cantidad de gluten, ¿no? Con 20 Las 20 miligramos sí, ya es suficiente, ¿no? Sí, 20 miligramos en un gramo, porque son 20 por millón, ¿no? Exacto. Es lo que se considera ya tóxico, o sea, puede dañar. Y verdad que, bueno, a veces es complicado en la vida social, la gente joven, hacer cosas e intentar cumplirlo, pero creo que es más sencillo eso que pincharse insulina todos los días o una medicación, ir al hospital a que te pinchen medicación o tomar una pastilla todos los días, que a veces es complicado adherirse a un tratamiento. De hecho, yo alguna vez que me tengo que tomar algo puntual por lo que sea, a veces se me olvida, me cuesta, digo, tiene delito. No, pero el que tiene que tomarse todos los días algo, es que es complicado, porque a veces te cambian los horarios turnos, pues tienes una guardia, tienes un viaje, sales, se te olvida, o sea que a todos les puede pasar alguna vez que lo olviden, y bueno, pues hay que intentar que no, pero es que el 100% de la adherencia, gente incluso que toma 10 fármacos al día, es muy complicado. Pero esto que al final es comer bien, comer sano, quitarte el gluten, sabes que hay cosas que no puedes comer, hay productos hechos también para celíacos, y bueno, creo que es un poco, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una enfermedad que está muy presente en tu vida, porque claro, hay que comer, o sea, claro, tienes que comer todos los días. Entonces, claro, siempre en casa, pues como siempre decimos en el programa, pues lo tienes controlado. Lo peor es cuando sales fuera. Claro, claro, y yo lo entiendo, las transgresiones, no es que lo entienda, pero casi, o sea, los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, ¿no? Claro. Bueno, vosotros sois más jóvenes. pero siendo jóvenes, seguís siendo jóvenes, todos seguimos siendo jóvenes. Pero la verdad es que cuando yo me pongo en la piel de un chaval de 15, 16, 17, que ya empieza a salir fuera de casa con los amigos y tal, y muchas veces decir a los amigos, oye, no vamos a este restaurante, o yo no puedo entrar aquí porque no puedo comer, claro, o al menos no me fío de lo que me puedan dar aquí, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, pues hay personas que son capaces de decirlo, pero otros que son más apocaditos, que van más al carro de los demás,
pues muchas veces se pueden callar, ¿no? Entonces ese realmente es el peligro. Sí que se Una ve etapa mucho complicada, sí. el día a día de la gente joven, a veces que queda con amigos, un cumpleaños, vamos a cenar o hay una tarta, y a veces la gente pues no tiene en cuenta que hay un amigo que es celíaco, que se puede buscar otra fórmula, se pueden buscar otros sitios, y verdad que puede costar, sobre todo a ciertas edades. Y bueno, que no solo pedir un producto sin gluten, ¿no? Sino avisar que eres celíaco, porque hay cosas que no llevan gluten en los ingredientes, pero el restaurante tiene que saber que eres celíaco, que aparte del ingrediente no es porque te guste ese plato, sino porque no puedes tomar gluten, y tienen que hacer su protocolo de dónde se cocina, porque eso sí lo tienen los sitios. El paciente avisa y él sabe que en el restaurante cómo tienen que hacerlo. Pero es verdad que hay adolescentes que se diagnosticaron de niños, llevan todos los días sin tomar gluten, estuvieron muy malos en su momento de pequeños, ¿no? Pues tuvieron el cuadro clásico típico que no es tan frecuente y menos en el adulto, y bueno, han mejorado mucho, ya tienen la biopsia normal, los anticuerpos normales, clínicamente se encuentran muy bien, y bueno, tienen 15, 16 años y dicen, ya yo estoy curado, no tengo enfermedad, quiero hacer mi vida, empiezo a salir con mis amigos, viajo, voy por allí, y a lo mejor es cuando caen en saltarse la dieta, no darle importancia, y empeoran, ¿no? O sea, sí, es un momento muy complicado. Sí. Oye, nos están preguntando mucho, eso nos gusta, que estéis sí, aquí viendo el programa, tenéis al doctor Alberto Cerpa de La Paz, y oye, le podéis hacer aquí preguntas y lo están haciendo. Te traslado otra pregunta, a ver, ¿dónde la tenía? Sí, María Rosario Jiménez Fernández. Dice, hola, ¿puede ser normal que después de 15 meses con una dieta estricta sin gluten todavía siga dando negativo? ¿Eso a qué puede ser asociado? Ella dice que se ha pasado de 630 a 23 en 15 meses, pero sigue sin dar negativo. Bueno, 630 claro. Es que todo a 23 en 15 meses, pero todavía parece ser que le queda, ¿no? Claro, a ver, es que todo depende primero de dónde partas, ¿no? No es lo mismo partir de 50 a 100 que de 600. Pues entonces va a tardar más, incluso los casos de atrofia muy graves, ¿no? Cuando es casi total o subtotal, va a tardar más en recuperarse. Lo normal es que en 6-12 meses sí que se normalizan los anticuerpos, se normaliza la biopsia, pero a veces puede tardar hasta 2 años, incluso más. Pero bueno, si en 15 meses digamos que ha bajado, ¿no? De 600 a 20 y pico, que más de 10 veces el valor, o sea, está bajando muchísimo. O sea que sí que probablemente acabe de normalizar pues el año que viene o a final de año. O sea que lo normal es que está haciendo las cosas bien, está mejorando y que llegará un momento que será negativo. Paciencia. Sí, un poquito de paciencia, unos meses más y ya negativo total. Bueno, vamos a ver si es verdad. Mariela Lucaioli dice, me diagnosticaron celiaquía hace 4 meses, tengo 27 años y las vellosidades pueden volver a crecer si hacemos bien la dieta libre de gluten. La biopsia me dio +3 y esa es mi duda. Claro, es que se ha explicado un poquito. ¿La has entendido la pregunta? Sí, entendí la pregunta. Venga, sí. Si la has entendido tú, me encanta que haya muchas preguntas, que estamos generando interés. O sea que sí, eso, la verdad que sí. De agradecer. El +3, digamos que es como el más grave, donde más lesión hay, pero también el +3 se subdivide en otros 3 subtipos, ¿no? El A, que es la atrofia parcial, el B, atrofia subtotal, y el C, que es la atrofia total. Pero los 3 regresan, ¿no? Cuando uno cumple la dieta, cuando hace las cosas bien, vuelve a una vellosidad normal, una mucosa normal, y restablece toda su absorción y todo mejora. De hecho, muchas veces el tratamiento de la anemia, de la pérdida de hierro, aunque a veces sí que se puede suplementar si es muy sintomática o muy grave, es la dieta sin gluten, porque con la dieta sin gluten eso se resuelve, porque absorben bien y ya recuperan. O sea que sí que se mejora, aunque sea un +3. Yo tenía un 3C y tardé en recuperar, eso sí, porque después de más de 3 años haciendo la dieta todavía tenía picos de anemia y tal. Entonces me repitieron biopsia y me dijeron, sí, estás bien, lo que pasa que, bueno, pues no estás al 100% todavía, porque, bueno, pues era algo más lento y además hace más de 20 años la información que tenías a la hora de consumir, de salir fuera, era mucho más complicada. Entonces no hacía las cosas tan bien como se hacen ahora. A veces había contaminaciones por error y eso hacía que, bueno, que la recuperación no sea tan rápida. Al final, bueno, el intestino necesita tiempo para regenerarse. Habláis de aproximadamente unos 2 añitos, ¿no? Sí, para volver a estar... Sí, en principio en 2 años, pero eso, a veces a los 6, 12 meses, a veces a los 2 años y a veces algo más. También si te repiten la biopsia por lo que sea, porque no mejoras, tienes anemia, sigues con síntomas, a lo mejor pasar de un 3 a un 2 ya es una respuesta, ya eso es que está mejorando, está yendo bien, pero aunque no estés del todo, ¿no?, en la normalidad. Pero sí que puede tardar, depende del paciente, depende cuánta inflamación tenía, cuánto atrofia tenía, cómo de dañado estaba ese intestino y...
Un poco... Al final, cuando hablamos de estas cosas, nos damos cuenta de la importancia que tiene un buen diagnóstico. Todas las pruebas documentadas, saber de dónde partimos, hacia dónde tenemos que ir, porque me imagino que a la consulta os llega mucho autodiagnóstico, ¿no? Muchas personas que yo me he retirado del gluten, entiendo que soy celíaco, confundo a veces, ¿no?, el término celiaquía con sensibilidad, con me cae mal el gluten directamente, ¿no? Hay que hacer las pruebas bien. Claro, es que eso pasa mucho, que al final la gente ha dejado de tomar gluten y te dificulta mucho luego el diagnóstico y creo que sí que es muy importante saber que eres celíaco o no eres celíaco, porque eso va a cambiar mucho el pronóstico a largo plazo, el seguimiento y a veces la refractariedad, porque hay refractariedad de pacientes recién diagnosticados, pero también hay algunos que han mejorado, que están bien y se llama refractariedad secundaria, como que recaen una vez que ha mejorado la enfermedad. Entonces eso va a cambiar muchísimo todo, así que es importante tener todas las pruebas hechas, tener un diagnóstico, porque al final para decir que alguien es refractario tienes que saber que fue celíaco de verdad, no era algo, y eso pues los anticuerpos pueden ser negativos, la biopsia puede ser negativa y claro, luego a veces tienes que hacer la prueba de provocación, hay pacientes que le tienes que decir pues tienes que tomar gluten otra vez, muchos no quieren porque no lo toleran, se sienten muy mal, entonces bueno, ahora hay otras alternativas también de biopsiar también y hacer el estudio de linfocitos, puede ayudarte a orientar a que sea celíaco o no, pero bueno, es verdad que... El linfograma. El linfograma, sí. ¿En la PAZ lo podéis hacer? Sí, en la PAZ tenemos Fenomenal. la citometría de flujo, hacemos el inmunofenotipo de los linfocitos, de las poblaciones que hay, y bueno, pues sí que se ha asociado linfocitos, hay unos linfocitos que se asocian más a enfermedad celíaca, de hecho tienen disminución de otro tipo de linfocitos y aumento de otra población con respecto a la población general, entonces eso es verdad que dificulta el diagnóstico, pero sí que te puede orientar si tienes un test genético, una sintomatología, y con eso pues a lo mejor puedes incluso ahorrarte la provocación, es lo que se intenta, o demostrar incluso la inmunoglobulina en la propia biopsia también, los depósitos en la propia también se puede estudiar y un poco evitar ese, pero bueno, sí que es verdad que muchas veces les decimos que tomen otra vez gluten, se intenta que cada vez sean menos gramos, ¿no? Antes se decían que 10 gramos durante mes y medio, 2 meses, ahora se intenta que sea a lo mejor un mes, 2, 4 semanas a veces puede ser suficiente, intentamos que sea un poco menos porque es verdad que la gente se encuentra realmente mal cuando lo toma. Entonces, bueno, les decimos como 4 rebanadas de pan al día, es como 10 gramos de gluten, que lo tomen, pues si pueden 2 semanas, si pueden un poco más mejor, porque nos va a ayudar más, va a dar más información, y con el mes y medio, pues a lo mejor repetir ya la biopsia y ver y los anticuerpos y ver si realmente son celíacos o no. Pero bueno, también se busca otras alternativas para no pasar por eso, pero a veces porque la gente no hace las cosas bien y no consulta antes de llegar a eso, ¿no? Sí, además hay que distinguir. Mucha gente nos dice, es que yo no voy a reintroducir, me ha pedido el médico que reintroduzca, no lo voy a hacer porque sé que me encuentro mal y me da igual ser sensible o ser celíaca. Es diferente. Claro, es que es ¿no? diferente, sí, es diferente, porque, hombre, la sensibilidad al gluten no se va a complicar como una enfermedad celíaca, con todo lo que hemos hablado de todas las complicaciones que puede haber. Es verdad que se pueden encontrar muy mal, son pacientes que en cuanto, que es que los ves en la consulta y ya sabes que tiene relación con el gluten porque es que lo toman, se ponen malísimos y lo dejan de tomar y están genial. O sea que, pero bueno, son connotaciones bastante importantes. No hay una base en principio autoinmune, no hay una relación genética. Claro. Entonces, claro, la diferencia es importante. Sí. Es algo sobre lo que todavía hay que estudiar, ¿no? Sí. Porque hay que ver qué connotaciones tiene la sensibilidad al gluten no celíaca, un poco, pero sí que es totalmente diferente, claro. Sí, además muchas veces nos preguntan, ¿soy sensible? ¿Puedo tolerar trazas? ¿No las puedo tolerar? ¿Tengo que hacer la misma dieta que un celíaco? Hombre, yo creo que siempre es mejor prevenir, ¿no? Por si acaso. Sí, yo creo que la dieta sin gluten debería ser igual, pero es verdad que somos un poquito más permisivos con el sensible al gluten, ¿no? Porque hay pacientes que, bueno, pues algún día se toma algo fuera porque le apetece, asume que ese día se va a encontrar mal, pero no va a tener las complicaciones que tiene. Es algo el celíaco, fisiológico, claro. o sea, quiero decir, no está poniendo en marcha su respuesta inmunológica, claro. No está cabreando, ¿no? Como Claro. decía el doctor Arquero, al sistema inmunológico, y eso no va a tener unas Claro, consecuencias claro. igual en otros órganos, ni en la producción de esos anticuerpos, ni nada. Entonces, por eso es tan importante que el médico nos diga si eres sensible o no, eres celíaco o tienes colon irritable. Pero hay médicos, hay compañeros tuyos que no reconocen que exista la categoría de sensibilidad al gluten, sino que creen que es otro tipo de celiaquía, pero no creen que sea sensibilidad al gluten. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, es lo que... ¿Reconoces que hay una sensibilidad al gluten? Yo sí la ¿Te reconozco manifiestas porque la he claramente? visto, ¿La has pero es visto? que he visto pacientes que toman gluten, han hecho toda su vida dieta con gluten,
pero tienen muchos síntomas. Les has hecho anticuerpos, les has hecho biopsia, da todo normal, incluso test genético normal. O sea, test genético negativo. Eso, negativo, sí. Se quitan el gluten, se encuentran muy bien y lo vuelven a tomar y vuelven a estar mal. O sea, que creo que lo que pasa que es verdad que, como todo, pues hace 20 años había muchas cosas de las que no sabíamos, probablemente de aquí a 20 años hay cosas que ahora no sabemos y que sabremos en un futuro. Habrá que ver qué connotación tiene eso, a qué está asociado, a qué se debe realmente y si eso genera otro tipo de patologías. Pero es verdad que lo que comentaba ya, la cascada inflamatoria que se desencadena en el contacto de la proteína, la gliadina, el gluten con la mucosa del intestino del celíaco y todo ese movimiento que se produce en el organismo, no lo tiene el paciente con la sensibilidad al gluten no celíaca, que no tiene otras enfermedades asociadas, no tiene otras complicaciones, no tiene transaminasa, no tiene anemia, no tiene ferropenia, o sea, todo el conjunto de millones de cosas que un celíaco puede, de la forma que se puede llegar a presentar, el sensible al gluten no la tiene. Entonces, bueno, creo que sí que hay diferencias que son ahora mismo reales, que puede hacer un tipo de celiaquía en un futuro, pues digamos, más leve, o eso no lo sabemos, pero que ahora mismo sí que existen esas diferencias y de eso es importante diferenciarlo porque, bueno, uno u otro van a tener otro tipo de desarrollo de pronóstico. Efectivamente. Mira, hay otra pregunta sobre el tema de genética. Eva Ferrer Miralles dice, hola, teniendo la genética negativa, ¿podemos descartar la celiaquía? Lo que hablábamos antes, el 99% de los pacientes celíacos tienen el DQ2, DQ8, que es lo más frecuente. Lo que pasa es que luego hay otros haplotipos, incluso muchos que tampoco conocemos, que hay que seguir investigando. Entonces, casi se puede descartar, pero hombre, en medicina 100% blanco y negro no existe. Pero es verdad que se necesita, la enfermedad celíaca se define, ¿no?, como una enfermedad sistémica autoinmune desencadenada por un factor agente externo, que es el gluten, en un paciente que está predispuesto genéticamente a ello. Ahora mismo lo que se estudia es el DQ2, DQ8, hay otros haplotipos que también se puedan asociar y otros incluso que no sabemos, pero es verdad que el valor predictivo, ¿no?, de la genética siendo negativo es muy alto. O sea, si lo tienes negativo es muy raro que sea celíaco. Pero siempre queda esa ventana del 1%, del 0, algo, que tengan otro haplotipo, pero bueno, tendría que tener anticuerpos, tendría que tener biopsia, tendría que tener clínica, o sea, todo lo demás. Claro. Si tienes todo lo demás, podría ser celíaco también, claro. Sí, siempre se habla de la regla, ¿no?, de las 5 pruebas. Sí, claro, de 4 de 5, ¿no? Exacto, sí. De tener 4. Bueno, pues normalmente falla a veces, ¿no?, la primera, claro, los anticuerpos, claro. Pero sí que, bueno, conocemos muy pocos casos. De hecho, las chicas de Génica siempre nos dicen que en toda su trayectoria han tenido 5 casos de pacientes que la genética era negativa y que luego se confirmó el diagnóstico con una biopsia y con una respuesta a la dieta sin gluten. Como tú dices, no todo es blanco ni negro, claro, pero lo general, bueno, si no también cabe la opción de que sea una persona sensible, en caso de que no haya ese daño intestinal ni esos anticuerpos que sabemos que se descarta por exclusión. Claro, lo usamos muchas veces en los seronegativos, que quieres un poco seguir investigando, pero a lo mejor no baja la biopsia de entrada, pues usamos el test genético. Normalmente, si tiene anticuerpos negativos, el test genético es negativo, ya te quedas muy tranquilo de que no va a ser celíaco. En cambio, si es positivo, tampoco te confirma, porque bueno, tú puedes tener un 40% de la población puede tener ese haplotipo y ya tienes que ir a la biopsia, que es la que te daría luego el diagnóstico con la clínica, la respuesta y todo eso. Has hecho al principio has comentado que la última guía de las GAM de celiaquía en edad pediátrica habla de que pues con determinados criterios los niños pueden ser diagnosticados sin biopsia. Sin embargo, aquí estamos hablando de biopsia todo el rato, refiriéndonos a adultos, porque el diagnóstico de la enfermedad celíaca por adultos requiere sí o sí biopsia. A día de hoy no hay diagnóstico de celiaquía en el adulto que no sea sin biopsia. Es verdad que se está intentando probar si también pudiera ser útil como en los niños, pero de momento es indispensable, porque en los niños, lo que hablábamos antes, que a veces es un poco más fácil, porque a veces la presentación clásica es un poquito más frecuente en los niños, ¿no? Aunque tampoco, que hay niños que tampoco son tan clásicos y también tienen la enfermedad, pero en el adulto es que puede tener un paciente con estreñimiento que sea celíaco, o pacientes con 70 años, con 60, o sea, de hecho la media de diagnóstico en adultos es los 45 años, o sea, que hay gente que lleva mucho tiempo sin un celíaco, verá que una enfermedad un poco más asintomática, indolente, no le ha dado mucho problema hasta que da la cara y a veces pues te puedes encontrar con enfermedades muy avanzadas, pero en el adulto sí que sí o sí necesitas la biopsia para el diagnóstico. Sí, es que a veces que ves gente diagnosticada
no del todo, ¿no? Porque te dicen, bueno, es que me quedan 3 meses para la biopsia y tengo un familiar celíaco, que puede ser que tengan razón, ¿no? Porque es como, los anticuerpos no estaban del todo elevados, tengo un familiar celíaco, tengo genética de riesgo, me quedan 3 meses para la biopsia, no voy a ir a hacérmela porque he decidido que ya con esto tengo suficiente y que me voy a quitar el gluten, ¿no? Y dices, es que lo necesitamos saber, porque además a veces, tengo entendido, estuvo aquí un doctor, creo que se apellidaba, creo que era el doctor Martínez, que nos comentaba que a veces los anticuerpos pueden elevarse por otras razones también. Entonces, claro, por eso hay que hacer todo el protocolo de pruebas para estar seguros al 100% de si se puede descartar o si estamos ante un celíaco. Claro, sí. Lo que comentabas, hay otras enfermedades autoinmunes que asocian estos anticuerpos, igual que hay muchos anticuerpos que se comparten unas enfermedades con otras y que eso, la biopsia es indispensable, que hay gente que a veces le tiene miedo a hacerse la gastroscopia porque creen que es algo muy agresivo, que no le van a tolerar, que les va a doler, pero bueno, normalmente ya casi siempre se hace con sedación o medio dormido o dormido del todo, incluso despierto tampoco es una prueba demasiado y es bastante invasiva, rápida, ¿no? Es rápida, son 5 minutos, un poquito más, un poquito menos, depende del paciente, y bueno, pues es entrar por la boca, mirar y llegar al duodeno, que está bastante cerca, o sea que no es un tubo ahí muy largo, y tomar la biopsia que hay que tomar y ya está, o sea que, y bueno, pues si le da miedo, pues que se lo hagan dormido y ya está, que me refiero que no hay un anestesista ahí también, o sea que no hay problema, que en es niños todo sí que es verdad que, seguro. bueno, que es más invasivo y más al final son pequeñitos y tal, pero bueno, al final en adultos prácticamente no es de las pruebas más invasivas, las hay más complicadas. Sí, en adultos, vamos, la gastroscopia, dentro de las que hacemos en digestivos, casi la más leve, ¿no? Ya la colonoscopia, otro tipo de cosas, te vas un poco a mayores, pero yo creo que es concienciar que es muy importante la biopsia cuando hay una sospecha o otro tipo de patologías, que bueno, que cuando un médico indica una prueba es porque la cree útil y que hay que hacérsela, no que se después, y porque el riesgo mínimo que hay, que casi siempre es mínimo, mejora el beneficio, ¿no? Es mejor que el beneficio, claro. O sea, menos riesgo que beneficio, ¿no? Lo que te va a aportar. O sea que... Has hablado también de las transaminasas, las has mentado varias veces. Sí. También hay una transaminasemia, no sé si lo he dicho bien. Hipertransaminasemia, eso. Sí. Autoinmune, que puede estar relacionada con la enfermedad celíaca, ¿no? Sí, la hepatitis linfocítica por la enfermedad celíaca, que también es autoinmune, y de hecho la hepatitis autoinmune propiamente dicha también se asocia más con la celiaquía, hay más riesgo tanto de una cosa como de la otra, y en el estudio de hipertransaminasemia de origen desconocido, que no sabes un poco por qué te lo deriva un paciente con transaminasas altas, no sabes qué tiene, la batería de pruebas que hay que pedir dentro de la serología de hepatitis B, hepatitis C, otro tipo de enfermedades también, hay que pedir está el protocolo de anticuerpos de celiaquía. Hay que, siempre que tengas una transaminasa que no esté justificada por nada, tienes que estudiarle que no sea una enfermedad celíaca. O sea que eso sí que lo tenemos muy, muy presente, por lo menos los digestivos, yo creo. Sí, entrevistamos al doctor Santos Santolaria del Hospital San Jorge en Huesca, y él comentaba que cuando hay unos síntomas de causa desconocida, sea digestivo, extradigestivo, que afecte al aparato reproductor de la mujer, al del hombre, hay que pensar en enfermedad celíaca y tratar de descartarla, ¿no? Sí. Por ese carácter sistémico que tiene. Sí. Supongo que vosotros lo veis también a menudo, ¿no? Que os puede llegar gente que tiene problemas, o sea, pues por eso, por ejemplo, en el aparato reproductor, y que le acaban derivando a digestivo, y a veces hasta llegan sorprendidos, ¿no? Sí, es como... Le podemos llamar como estas enfermedades simuladoras, ¿no? Que simulan muchos tipos de enfermedades, pero al final todo por la misma causa. Y sí que tenemos pacientes pues con abortos espontáneos, con bajo crecimiento intrauterino, con infertilidad, incluso impotencia, también, o sea, problemas tanto urológicos como ginecológicos, y eso, pues pacientes que tienen ansiedad, que tienen depresión, que se le achaca de eso y que puede también ser una celiaquía. Es que al final muchas cosas pueden venir de ahí, entonces es verdad que a veces es complicado siempre en todo pensar en la celiaquía, pero es verdad que si no se justifica por otra cosa o no mejora con lo que inicialmente piensas, pues tendrás que investigar un poquito más, ¿no? O sea que sí que... Oye, mira, hay una pregunta que nos hicieron ya hace tiempo, Lucía Cruz Sibaja, y dice que si existe una relación entre el asma y el gluten. Si existe una relación entre... Porque dice que su esposo es celíaco y además asmático. Sí que puede haber asociación, porque bueno, está el asma extrínseco alérgico, ¿no? Que son pacientes que por alérgenos del ambiente, a pólenes, otro tipo de alérgenos, pueden desarrollar el asma.
Y bueno, como ese tipo de reacción alérgica que un poco también puede estar asociado a esa reacción inflamatoria, también se ha visto que pacientes celíacos puedan tener algo más de riesgo de tener asma, pero sobre todo pacientes que no cumplan la dieta, que no hacen bien las cosas, pero en principio si eres un paciente, digamos, ya sano, o sea, que se ha revertido todas tus lesiones, que tienes la enfermedad celíaca, pero haces las cosas bien, tienes que seguir con tu tratamiento, tu dieta sin gluten, pero no tienes ninguna complicación, no tienes que tener más riesgo. Pero es verdad que se han asociado muchas enfermedades y una de ellas puede ser el asma de pacientes que no cumplen la dieta, que pueden tener un poco más de riesgo que la población general que no sea celíaca. Al final todas las autoinmunes se relacionan. Sí. Y si tenemos una ya diagnosticada y nos dedicamos a provocar a nuestro sistema inmunológico, pues me imagino que es fácil que salga por otro lado, ¿no? Sí, yo me acuerdo de cuando empecé con todo esto, porque mi hija es celíaca hace ya unos años. Yo me acuerdo, bueno, pues hablando con un doctor, me decía, es que esto, dice, la enfermedad como tal, dice, es que es una enfermedad de enfermedades. O sea, es como que es como un pulpo que tiene muchas patas y bueno, pues al final derivan en muchas enfermedades autoinmunes, pero que al final es un compendio, ¿no? Es un conjunto de enfermedades que bueno, que cada uno va desarrollándolas y ya está, es una cosa... Sí, la gente piensa clásicamente en el intestino, en la diarrea, en el dolor y que es solo digestivo, pero realmente eso, la enfermedad sistémica puede afectar a cualquier órgano Por eso es tan complicada de ver. Claro, a veces es complicado de que se te encienda la bombilla y pienses, pues a ver si va a ser una enfermedad celíaca que no está tratada, que está con la dieta, no tiene dieta de exclusión y esté yendo mal esta otra enfermedad que pensaba que era otra cosa, pues una dermatitis, la herpetiforme, que verá que hay cosas como que son más frecuentes y las piensas más, pero luego hay otras cosas que a lo mejor no. O sea que... Y todavía nos darán sorpresas. Sí, seguro. Probablemente habrá muchas cosas que no sepamos y estén asociadas también. O sea que... Es que además la enfermedad celíaca ha tenido la mala suerte de tener muy mala prensa, porque siempre se ha pensado que es una intolerancia al gluten, que lo que te provoca son diarreas y fin de la historia. Entonces, siempre nos ven un poco como, mira, ya se están quejando de estos otra vez, de los celíacos. Y a ver, no es quejarse, es simplemente que, bueno, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? No es una intolerancia, es muy diferente a una intolerancia, es una enfermedad sistémica, es crónica y sobre todo que ese origen autoinmune es el que hace que sea más complicada, tanto de llevar, porque tienes que ser muy estricto, como de hacerla comprender, ¿no? O sea, yo conozco gente que, amigos míos de toda la vida, que siguen pensando que es que no puedo comer gluten porque vomito, y es como, sí, así, a rasgos generales, de manera así muy amplia, es eso, pero todo lo que lleva detrás es el auténtico problema de enfermedad celíaca. Y muchas veces nos meten a todos en el mismo saco, cuando es como, no, a ver, vamos a hablar con propiedad de las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener... Y también incapacitante, porque en el caso de la refractaria, pues una persona como ha sido nuestra compañera Angie, pues me imagino que nos llevará una vida muy normal, en el sentido de cómo se puede llevar, sino que no podrá hacer ciertas actividades que sí le gustarían hacer, pero claro. Es que... y la importancia que siempre insistimos desde el programa del diagnóstico precoz, que a veces es muy complicado porque, bueno, pues al final ese carácter simulador que tiene la enfermedad hace que no siempre la veas venir de frente, ¿no? Pero el otro día hicimos una encuesta en Instagram para ver cuántos celíacos... Es una encuesta que no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, para hacernos una idea de cuántos celíacos solo teníamos celiaquía y de cuántos celíacos tenían alguna asociada, ¿no? Y era increíble la cantidad de celíacos con diabetes que había. Celíacos con intolerancia a la lactosa, que ya sabemos que a veces mejora cuando mejoramos el intestino, ¿no? Pero con diabetes era una barbaridad. Y me llamó mucho la atención que también había mucha gente con celiaquía y osteoporosis, pero gente joven. Sí. Enfermedad de tiroidea también que también puede dar diarrea, porque la tiroiditis autoinmune, que donde el tiroides está, digamos, alto, ¿no? Puede dar diarrea y puede confundir con la celiaquía. Pero es verdad que sí, que mucha gente no le da la importancia que merece la celiaquía, que es como, bueno, no toman gluten porque no quieren, porque es un poco una tontería o es como una moda, un gusto, y no, es algo muy serio que se puede complicar y que no te pueden decir, no, por un día que tomes no pasa nada, o porque yo mezclé el cuchillo o la tabla de cortar el pan, no pasa nada, y sí que pasa. O sea que sí que es verdad que, bueno, que siempre viene bien difundir, que la gente esté informada, no solo los celíacos, sino la gente de la población general, incluso familiares de celíacos o amigos, para que sean conscientes, sepan lo que es la enfermedad, lo que supone a la gente, que también es un esfuerzo para ellos no tomar gluten, porque a veces te puede apetecer
vez y que comprendan y que sean un poco eso, tolerantes en ese sentido muchas veces. Ahí la labor del médico también es Sí. fundamental. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenéis muy poco tiempo con cada paciente, entonces explicar algo tan complejo como es la enfermedad celíaca, que tiene un tratamiento que en media hora no te enteras de cómo hacer la dieta correctamente, es muy complicado, y bueno, pues al final están las asociaciones para suplir ese papel. Sí, la carga asistencial en general es, tanto en el ámbito público-privado, pues muchas veces es importante, ¿no? Tienes 10 minutos, 15 minutos a veces por paciente y no puedes explicarle todo. Y bueno, sobre todo eso, el apoyo de asociaciones en cuanto a información, dieta, ejemplos de menú, recetas, sitios donde pueden ir. Y luego también muy importante, que a veces no la tenemos tanto en cuenta en el ámbito sanitario, pues los nutricionistas, dietistas, un poco que también, que a veces tenemos que estar en consultas conjuntas, en plan, pues ahora de aquí te pasas a la siguiente consulta que está aquí al lado y está el nutricionista o los dos a la vez, la enfermera también, se me refiero, porque te pueden ayudar mucho en cuanto a eso, a qué comer, qué no, información, qué leer, cómo buscar, porque bueno, a veces evitar, ¿no?, siempre las cosas preparadas, muy precocinadas, intentar que sea todo un poco más fresco, natural, pero bueno, a veces el ingrediente no lleva gluten, pero a lo mejor la cadena de preparación sí, entonces eso es muy importante saber bien qué tienes que buscar, el signo sin gluten, ¿no?, que esté todo validado por todos los controles, o sea que eso a veces nos cuesta y no tienes tiempo de informar de todo, y a veces hay cosas que hasta desconocemos, que nos viene bien el contacto con vosotros, la asociación, gente que difunde, porque al final también recibimos información de cosas que a lo mejor no tienes en cuenta o no te plantea, o son problemas que no son de tu competencia, día a día, además, claro. pero bueno, que sí que puedes ayudarles o resolver dudas, preguntas cuando tienes algo más de tiempo, si puedes. Claro, mira, por eso este programa también se concibió con el siguiente objetivo, y es traeros a vosotros, los profesionales de la salud, porque ya que todo el mundo iba a Google, pues por lo menos que encontrase en Google un programa donde hablabais los profesionales, no un blogger de éxito que puede acertar o no acertar, sino vosotros los médicos. Pero también invitamos y entrevistamos a celíacos porque hablan de su problema desde diferentes ópticas, ¿no? Y un celíaco te puede contar una historia más o menos igual que otro, pero no es parecida. O sea, puede ser... Entonces, a vosotros también, yo creo que este programa os sirve para escuchar en primera persona a los celíacos, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cómo están llevando la enfermedad, la dieta? ¿Qué sintomatología tienen? Es decir, yo creo que también ayuda a eso. Y después de esto, te digo que hay un montón de preguntas. Yo salgo ganando también viniendo aquí porque recibo mucha información y aprendo mucho también. Sí, yo creo. Y de vosotros, de la gente que viene, o sea que sí que es muy enriquecedor, yo creo, por ambas partes. Yo te digo una cosa, después cuando tengas un ratito, no sé si este es fin de semana, echar un vistazo a entrar en Mana Productos Sin Gluten, que es la página de Facebook donde estamos emitiendo. Ya lo hice el año pasado, yo me metí. Y entra porque hay un montón de... Mira, por ejemplo, nuestro compañero Ana y Víctor de Caminantes, que os saludamos desde aquí, nos dice, con relativo al tema del asma, dice, muy buenos compañeros, nuestro hijo tenía asma casi como único síntoma desde su nacimiento, y tras el diagnóstico de celiaquía y seguir a rajatabla la dieta sin gluten, no ha vuelto a tener asma. Lo dejamos ahí, ¿no? Y yo creo que es una experiencia, está hablando de su punto de vista de la experiencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, hay muchos más, ¿no? Te leo. Habéis comentado que con la sensibilidad al gluten no tienes anemia. He estado 2 años con bastante anemia ferropénica. Desde que he dejado el gluten ya tiene una analítica normal, y es posible que el causante sea el gluten, pregunta. De esa anemia ahí probablemente puede haber otro componente asociado a anemia ferropénica que habría que investigar, porque o sea, tú, un paciente con celiaquía que tiene anemia ferropénica, lo que comentaba, le pautas dieta sin gluten y la mayoría mejoran, ¿no? Porque ya absorben bien y se ha resuelto. Si luego no mejoran, pero sí que ha mejorado la enfermedad, pues tienes que descartar que no hay otras causas de anemia como puede tener cualquier otra persona. O sea, no, por ser celíaco no eres solo celíaco, puedes tener otras patologías que te den anemia. En la sensibilidad en gluten no celíaca, pues puede tener otras causas, o bueno, a veces si toma mucho gluten, tiene muchos síntomas, mucha diarrea, tiene un tránsito muy rápido, puede llegar a malabsorber también nutrientes, hierro y otras cosas. O sea, que sí que puede llegar a tener esa ferropenia secundaria que toma gluten, y si vas 10 veces al baño al día, pues no tienes tiempo para que el tránsito absorbe. O sea que sí que puede llegar a tener ese tipo de consecuencias, pero
pero no está tan asociado a la inflamación, a la atrofia del duodeno, que es donde principalmente se absorbe el hierro, y en el celíaco es que no tiene mucosa, o sea que el hierro pasa ahí sin pena ni gloria, porque no puede entrar a través del intestino. En cambio, quizás esto es más por arrastre, digamos, ¿no? Pues si tomas gluten, eres sensible al gluten, te da dolor, te da diarrea, te da síntomas, puede ser que también pierdas, ¿no? Los nutrientes pasen más rápido y no absorbas tanto como un paciente que no lo tenga, o sea que sí que O sea, sí puede ser, puede ¿verdad? pasar. Mira, por ejemplo, Alicia Mabel es de Argentina y nos están viendo de Argentina, os saludamos. Dice, tengo 2 hijas celíacas, una de ellas sufre mucho de dolor de cabeza, ¿tiene algo que ver? Sí, también la cefalea, Cefaleas. dolor de cabeza, migraña. De hecho, hay gente con migrañas que ha estado toda la vida diagnosticado de migrañoso, de fármacos para el dolor, y al final son celíacos que cuando dejan la dieta sin gluten, pues Sí, además mejoran. tenemos Puede una ser, por aquí sí. cerca, Sí. que Susana siempre comenta que Sí, ella sí, las sí. migrañas le Sí. desaparecieron con la dieta. Pues sí, claro, claro. Sí, claro, claro, sí, sí. Claro. Mm. Son muchas No. cosas al final. Sí. María Rosario Jiménez nos vuelve a preguntar, dice, ¿sería conveniente vacunar de hepatitis? Bueno, de hepatitis se tiene que vacunar todo el mundo, me refiero, de hepatitis B ya la vacunación es universal. Es verdad que en el paciente celíaco se añade el neumococo, que no toda la población se vacuna, pero sí que es conveniente vacunarse el neumococo en los pacientes con celiaquía, pero el resto de vacunas, pues la hepatitis B se tiene que vacunar todo el mundo, sea celíaco o no, igual que el calendario vacunal de todo. Este año nos hemos universal. vacunado también de la De la gripe, gripe. nos han incluido en la Sí, gripe. también, sí, sí. Ujú. Bueno, Alicia Burgos, Leal, dice, genéticamente soy portadora de la celiaquía, es decir, debe tener DQ2, DQ8 o los dos, ¿no? Sí. Y dice, y hace 1 año y medio se me ha desarrollado, dice, he desarrollado, es que está un poco mal explicado, se me desarrolló, bueno, se ha desarrollado, fue por un análisis, o sea, que ella cree que hace año y medio tiene celiaquía, pero bueno, se lo vieron por un análisis analítico, una analítica de sangre, Sí. ¿no? Que se hace anualmente, nos dice, pero no me han derivado a ningún especialista para llevar un seguimiento. ¿Esto es normal? Es que O sea, parece ser que le han diagnosticado, pero dice, usted es celíaca, y ya Pero no tiene solo ningún con seguimiento. No, anticuerpos. claro, es que es eso, o sea, con una analítica, primero porque le han hecho un test genético así de entrada de rutina, sin otra, no sé si hay alguna otra causa, Es que algo no que lo le explica han bien. estudiado, y que luego te hayan hecho una analítica con un anticuerpo y directamente te digan eres celíaco y ya está, pues no está bien. Tendría que ir al especialista, que hacerse el diagnóstico con la biopsia, ver qué clínica tiene, luego pues si la biopsia es compatible, quitarle el gluten, ver que mejore clínicamente sin gluten y ya diagnosticarla adecuadamente, pero lo que cuenta es un poquito así extraño, la verdad. Sí, es que tampoco viene bien Sí. redactado, tampoco Ujú. entiendo yo Sí, pero el bueno, tema. que con un análisis de sangre, No. que muchas veces ves noticias de un nuevo análisis de sangre para diagnosticar enfermedad celíaca, y como de momento no, o sea, No. es una prueba más que cuando es positiva, pues igual encarrila un poquito más el diagnóstico, cuando es negativa no lo descartas siempre, Ujú. pero no se diagnostica con un análisis de sangre, No. solo en algunos casos en niños. En niños, sí, en adultos nunca. Fenomenal, De pues que momento. quede claro, por desgracia. Sí, Ojalá algún ojalá día que se pueda diagnosticar claro, sin biopsia. Sí. Oye, pero- que estamos hablando antes, bueno, me lo has comentado porque antes de empezar he dicho, bueno, ¿qué le preguntamos al doctor? Me ha dicho, bueno, pues el tema del protocolo. ¿Ha llegado ya el protocolo a la especialidad, a vuestro centro, por ejemplo, a La Paz? Bueno, en mi centro creo que así, leído así a conciencia solo yo creo, pero sí que yo lo he difundido y sí que la gente me ha dicho que me encanta el protocolo, que bien viene muy claro, muy Es específico. verdad que está muy bien. La verdad que es súper completo, o sea que habla de muchas cosas, de atención primaria, atención especializada, cuando sospechar. Y la verdad que a mí me encanta, me parece que está genial, creo que es muy útil, que se debería fundir más, porque es verdad que a veces hacemos cosas, pero si no le damos difusión, pues no tiene ninguna utilidad. Sí. Así que se debería fundir más, que todos los profesionales de digestivo, de atención primaria, incluso otras especialidades, ¿no?, que pueden asociarse con nosotros, pues desde un reumatólogo, neurólogo, dermatólogo, que puede ver cosas asociadas a celiaquía, deberían de leérselo y conocerlo, porque Sí. la verdad que se lee fácil, o sea, tampoco... Bueno, fácil, Bueno. fácil. Bueno, Es un nosotros, bestseller, claro. tiene un, Ya, es un bueno, buen... pero para un médico yo creo que se Ahí lee me bien. costó, Está en español, que a veces Sí, tenemos que leer sí, cosas en inglés muy farragosas, que datos que no entiendes y se entiende muy bien y viene muy claro lo que hay que hacer, lo que no.
yo creo que sí que Sí, hay es que muy darle útil más- y creo más que va a caña. ser positivo, que va a ir a mejorar el índice de sospecha, diagnosticar más pacientes, no llegar a casos a veces tan ¿no? de retrasos diagnósticos que lleguen tan complicados. Creo que sí que es importante. Sí, lo importante es que se difunda desde el ministerio, Claro. que es quien lo ha Sí, hecho, sí. que ha hecho un trabajazo, pero que vamos, que en la presentación éramos 4 gatos. Ya, Sí, yo- la verdad que No, sí. no Yo estaban, es- no había medios, no Ya, lo quieren, no no. sé por qué. Sí, la verdad que sí, estamos ahí 4, la verdad que sí. Bueno, estaba, desde luego La Paz yo creo que es un referente, siempre Sí. lo ha sido. La doctora Isabel Polanco ha Sí, sido claro. siempre una seguidora Sí, claro. de todo el tema de enfermedad celíaca, lo ha seguido mucho. Es la mamá de Claro, la pero ella pediatría. desde el lado Sí. del infantil, ¿no? De pediatría, Claro. quizás Sí, pediatría. adultos a veces también tenemos que un poco Sí, Sí, en adultos explicarnos es más más en ese- complicado, en es ese sí. sentido. complicado. Bueno, Sí. ya os digo, estará, y te lo digo también a ti y a ti, el día 8 de marzo, que tenemos programa, estará la doctora Isabel Polanco aquí perfecto. de nuevo y nos hablará de muchas cosas, entre bien. ellas de la funcionalidad y bueno, de la puesta en marcha del protocolo, tanto en atención primaria como en atención especializada. Vamos Sí. a ver que fue el 2 de octubre, creo recordar, Sí, sí, en sí. octubre cuando se presentó ya en sociedad, y vamos a ver qué ha pasado desde octubre hasta ahora. Son pocos meses también, Sí, porque no ha hasta dado que tiempo. se Sí. pone todo en práctica y claro, yo Esto sé es que llega. granito a granito. Es granito y- poco a poco, es un poco a sumando. poco, pero bueno, vamos a ver qué ha pasado en este periodo de tiempo. Ujú. Nosotros, A ver. como le dijimos una vez a un invitado que teníamos aquí sobre aquel protocolo que hizo sobre el defensor del pueblo, El defensor del pueblo. el es defensor verdad. del pueblo, le dijimos una cosa: nosotros somos muy pesados. O sea, por algo se Claro. caracterizan los celíacos es por Bueno, ser muy Pero es que pesados. con eso se Y consiguen la muchas perseverancia cosas. O sea, y oye, el mundo es de los pesados, ¿eh? Claro. Está claro, perseverar yo creo que es muy importante, ¿no? Así que vamos a seguir Claro. Sí, este programa, esperemos que dure mucho tiempo y Claro. vamos a estar ahí, dale que Claro. te pego. Con el Yo creo que basta protocolo. con mandar por mail a todos los jefes de servicio de España, ¿no? O los médicos de servicio, pues que tengan en su mail el protocolo y, bueno, un poco de esa forma ir que la gente se lo lea, que tenga Sí. ese interés. Yo le he y- enviado a algunos en plan, hola, soy Lorena, os envío Sí. este documento que es muy... Y claro, Sí. decir, pero bueno... Ya, yo lo he enviado por porque- WhatsApp al grupo de digestivo de La Paz. Eso está Y muy lo he bien. reenviado a los residentes, a todos, que están muy bien, algunos lo han leído, me ha gustado mucho, o sea que están ahí haciendo los deberes. Fenomenal. Sí, sí. El mío lo mandarán a spam directamente en mi correo, pero bueno, oye, hay que intentarlo y al final todos aportamos un poquito y bueno, pues eso, con los médicos que conocemos, hacerles Claro. llegar el documento, que hagan como tú y hagan que los demás lo tengan y bueno, pues así ese infradiagnóstico tan elevado pues será un poquito más reducido, Claro. poco a Ujú. poco. Poco a poco Es que a consiguen, mí me ¿no? gusta mucho una frase de Paloma Borregón, doctora Paloma Borregón, de dermatología, de dermatología, que a mí me gusta mucho la frase: dice, para diagnosticar enfermedad celíaca, primero hay que pensar en enfermedad celíaca. Claro. Si no piensas en enfermedad celíaca, difícilmente Claro. vas a diagnosticar. Con lo cual yo creo que es algo importante. Ujú. Eso es. Muy bien. Oye, sabemos que te tienes que ir. Sí. Ah, bueno. Sí, sabes que aquí Ah. las medias horas Se son... nos ha ido, se nos ha ido. Ya, o sea, que, o las horas... más de una son vez Más, llevamos aquí sí. yo. Sí, es sí, que sí, para mí sí. estamos como aquí entre amigos hablando, Claro. me quedaría horas pues, y horas hablando de cuando celiaquía, puedas de digestivo, a mí me te encanta. vuelves porque nos ha quedado hablar de Crohn, de colon irritable, Irritable, sí. del seguimiento de la enfermedad celíaca, de un montón Sí, de sí. cosas que bueno, pues Sí, para sí. otra ocasión. Como veis, no soy mudito, así que yo hablo No, y mucho. esto nos Aquí no encanta. somos mudos nos encanta. ninguno, ¿eh? No, y nos encanta que tener doctores como tú que te explicas tan bien, Bueno, y nos intento. encanta tener Es una profesionales de la salud como tú. Bueno, la verdad que sí. pues muchas gracias. Estás muchas bien gracias. invitado, estás invitado. Bueno, pues volveré. Amenaza con volver. Eso es. Pues Genial. muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Hasta buen fin luego. de semana.